Bueno, voy a contestar una de esas preguntas. Hay dos preguntas. La primera pregunta es si la grasa que pongo se pierde. Eh, es una pregunta relativamente difícil, pero mucha gente, sobre todo en cirugía mamaria, que es donde más se usa, cuando pasa un tiempo, dicen, no, es que he perdido toda la grasa. Hombre, eso no puede ser, ¿vale? O al menos es muy difícil. Primero, porque eh, paradójicamente en la mama y en cualquier otra parte del cuerpo, si cuanto más volumen ponemos de grasa, más probabilidades tenemos de que se pierda. Cuanto menos grasa ponemos, más supervivencia hay. Esto se debe a que la grasa cuando la ponemos no es que estemos poniendo aceite ahí y llena, son células. Es decir, cogemos unas células que están en un sitio y las ponemos en el otro. Esto es una cosa que se ha estado haciendo en cirugía plástica desde tiempo inmemorial. Se han hecho trasplantes de piel, de hueso, de cartílago y ahora hacemos trasplantes de grasa. Entonces yo cojo las células de un sitio y las llevo a otro. Claro, eso es un estrés, ¿vale? Yo cojo unas células de un sitio y las llevo a otro, pues ya sabemos biológicamente que si los injertos son muy grandes, pues la parte central del injerto se muere y por tanto se va a reabsorber una parte y también cómo lo tenemos que hacer técnicamente, es decir, hay una serie de pasos que sabemos que van a hacer que esas células tengan más probabilidades de supervivencia. Cuando las ponemos dentro es como un agujero negro, no sabemos muy bien lo que está pasando. Entonces, tenemos una ligera idea de los estudios experimentales y sabemos pues que si nosotros tenemos un círculo así, que es un injerto de grasa, la parte más periférica que está en contacto con el tejido, que está en contacto con los vasos sanguíneos, va a sobrevivir y la parte más central no. Y cuanto más grande sea el injerto, más probabilidades de que esa parte central no viva. Entonces, cuando yo pongo grasa en un tejido, hay que imaginarse el tejido como una esponja. Cuando la esponja chupa agua, pero llega un momento que ya no chupa más agua y empieza a chorrear. Es decir, esa esponja está saturada. El tejido funciona igual, la mama, el tejido subcutáneo, la cara, llega un momento en que está saturado. Por mucha más grasa que pongamos, esas células no van a sobrevivir. Esto es como hacer una fiesta en casa. Yo meto a 300 personas en la sala y tengo unos camareros con unos canapés. Al del centro no le llega ni uno. Si esto se mantiene mucho tiempo, el del centro se muere, ¿vale? Y los otros sobreviven. Pues esto es lo mismo con la grasa. La parte más periférica sobrevive, la parte central no. Entonces, si yo lleno mucho el tejido, aunque ponga 300 o 400 centímetros cúbicos de grasa, a lo mejor solo tengo un 50% de supervivencia. En cambio, pongo 100 o 150 y tengo mucha más. Es decir, más o menos calculamos que hay un 50-70% de retención, de supervivencia de las células, más o menos. Pero puede variar. ¿De qué? De cómo es la zona receptora. Es decir, de si es, por ejemplo, no es lo mismo poner grasa en un tejido irradiado que no lo esté. Depende de la edad. Hay ya estudios que dicen que con edades más avanzadas la retención puede ser menor. O sea que hay muchos factores. La cuestión es que cuando ponemos grasa, no toda la grasa se reabsorbe. Y hay un efecto físico que es el que hace dar la sensación de que esa grasa se ha perdido y es que poner la grasa es bastante traumático en cuanto a que aunque usemos unas cánulas y lo hacemos por un agujero muy pequeñito, por dentro estamos pasando muchas veces, ¿eh? Estamos haciendo un panal y eso genera mucha inflamación. Es decir, que cuando ponemos grasa hay una gran inflamación. Entonces el volumen que vemos inicial va a ser mucho mayor del que realmente es. Esa inflamación se va a ir reduciendo, normalmente hasta el mes y casi toda en 4 a 6 meses. Entonces, claro, si tú evalúas en función de la inflamación a los 4 o 6 meses, has perdido toda la grasa, pero es que no se ha perdido la grasa. Lo que se ha perdido es el agua, es el edema y una parte de grasa. Y eso con las cámaras y con las cámaras 3D, pues sabemos cuánta grasa más o menos hemos podido retener. Es decir, ¿la grasa se reabsorbe toda? No, no se reabsorbe toda, pero es grasa, es un tejido vivo, vive igual en el sitio, se adelgazará si tiene que adelgazarse, se engordará si tiene que engordar, se perderá por razones hormonales o por edad, igual que el resto de la grasa del cuerpo, pero no tiene un comportamiento distinto a la grasa donde está viviendo, es decir, vive donde vive, ¿vale? Vive como en el sitio receptor. No es tan inteligente como decir, mira, yo me reabsorbo y la de al lado no. O sea, se reabsorbe toda o, 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 o no, o vive toda, ¿eh? Y luego la siguiente pregunta es cómo me preparo antes de una grasa. A ver si me hincho a donuts y así tengo más grasa. Pues no vale para nada, porque, a ver, no hace falta adelgazarse, pues nos lo pone más difícil, pero nosotros lo que estamos trasladando son número de células. La célula puede ser muy gorda, pero en una situación de estrés va a perder a lo mejor su contenido. Entonces, no hay que hincharse a donuts y tener riesgo de un infarto coronario para tener un trasplante de grasa,
pero tampoco hay que perderla, porque entre otras cosas los adultos, por regla general, tenemos un número de células más o menos estable y lo que hacemos es aumentar nuestro volumen de células. Hay una rotación de células que se mueren y se recuperan y no está muy claro si en los obesos, por ejemplo, las células sí que pueden crearse, pero más o menos el consenso es que tenemos un número de células más o menos estable. Entonces, yo ya sé de dónde puedo sacar y de ahí saco y ya está. Y entonces puedo tener un número X de células. Y esas células son las que trasplantamos. Y de ahí vivirán algunas. Es decir, hay una pérdida progresiva. Más o menos podemos sacar un 50% del lipoaspirado, es lo que se puede trasplantar. 50% o menos. Y de ese lipoaspirado que podemos trasplantar, de ahí además se perderá otra pequeña cantidad. Es por eso que el aumento de mamas con grasa solo puede dar una copa de aumento. Y normalmente se obtienen mejores resultados si mezclamos implantes y grasa.